Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo comenzamos la lectura del Sermón de la Montaña. Estamos ante el primero de los 5 grandes discursos de Jesús que articulan todo el Evangelio según San Mateo. Se trata de una enseñanza que ofrece una visión programática de la obra del Mesías. Y este se abre con la proclamación de las bienaventuranzas, o anuncio que es el corazón del Evangelio. Y entramos así en lo que es propio del reino. La ambientación es solemne. 2 verbos lo hacen notar. Jesús subió y se sentó en la montaña. Ambas acciones, y en el contexto de una montaña, nos remiten a Moisés. Él sube el Sinaí para recibir la ley y la transmite. El sentarse indica la postura característica de un maestro para la enseñanza. Enseguida, el narrador de Mateo coloca la expresión y abriendo su boca. Esta misma expresión se repetirá más adelante, en Mateo 13:35, para referirse a la enseñanza de Jesús en parábolas. Allí se citará el Salmo 72:2, abriré mi boca en proverbios. Según la tradición hebrea, abrir la boca, o lo que se pone en la boca, es una referencia a la Torá oral, recibida junto con la Torá escrita en el Sinaí por parte de Moisés y transmitida a Josué y a los ancianos, y así de generación en generación. Un ejercicio de la Torá oral por la cual se practica una interpretación del querer de Dios adaptado a cada contexto. Pero esta referencia a la apertura de la boca también podría ser una evocación de lo que poco antes, en el capítulo 4, había dicho el mismo Jesús como respuesta a la primera tentación. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este sentido, querría connotar el valor de esta palabra o enseñanza que ahora sale de la boca de Jesús y que da vida a sus discípulos. Y antes de seguir leyendo el texto, pongamos atención a 5 claves para entender mejor las bienaventuranzas. Primera clave: Jesús pronuncia 9 veces la palabra bienaventurados. Es una insistencia. Pero las bienaventuranzas en realidad son 8, porque la última, la de la persecución, está duplicada, quizás como un reflejo de la dura realidad que vivía la comunidad de Mateo, receptora de este evangelio. Segunda clave:
Una bienaventuranza, en griego se dice makarios, de viene la palabra macarismo, una bienaventuranza o macarismo es una declaración de felicidad, ese estado de plenitud al que aspira todo ser humano. Y como vamos a ver enseguida, más que un estado anímico, es un tipo de relación en el que Dios pone movimiento hacia adelante, haciendo caminar para mejor la persona. Clave número 3. Un detalle importante es que hay una inclusión. Esto es, que la primera y la última bienaventuranza repiten la expresión reino de los cielos. En la primera, los receptores de este reino son los pobres. En la última son los perseguidos por causa de la justicia. Van juntos. Y esto da una dirección interpretativa. Dicha felicidad se descubre al interior de la situación o de la actitud a la cual está intrínsecamente unida, en este caso la pobreza o la persecución. Se trata, por lo tanto, de una invitación para mirar dentro y más allá de esa situación enunciada para captar allí la presencia, el acontecer del reino. Dicho de otra manera, el ser pobres o perseguidos, en el sentido en que lo entiende Jesús y que enseguida vamos a aclarar, realidades que a los ojos del mundo solamente son negativas. La pobreza, el ser perseguido no son cosas buenas. Pues resultan ahora ser la manera en que se puede experimentar en el hoy la salvación inaugurada por Jesús, quien fue el primero en vivir estas mismas bienaventuranzas que ahora proclama. Cuarta clave. Otro punto a tener en cuenta es que el anuncio de las bienaventuranzas ya aparecía en el Antiguo Testamento. El primer salmo, por ejemplo, comienza así: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Feliz el hombre. Sin embargo, en boca de Jesús hay una diferencia significativa cuando habla de bienaventuranza. En aquella bienaventuranza sálmica, que acabo de citar, la número 1, la felicidad aparece condicionada a la meditación de la ley y al apartarse del camino de los impíos. En cambio, Jesús no parece poner condiciones, no exige ningún comportamiento previo, no dice sean pobres, sino que declara felices a quienes viven una situación de pobreza, por lo que allí va a ocurrir. Jesús anuncia una felicidad, sí, pero se trata de una felicidad paradójica, porque radica en situaciones que el mundo considera como desgracias o actitudes que son tenidas por debilidades. Quinta clave. Este gran discurso, con toda la sencillez que le distingue, revela pues una novedad, un nuevo modo de pensar y de vivir la vida. ¿Y por qué? Porque todo es visto en relación a Dios, esto es, a su reino. Dios, el Dios revelado por Jesús, a quien Él hace presente en su ministerio, proporciona el fundamento de la completa realización humana. Por eso todas las bienaventuranzas tienen un porqué. Bienaventurados los pobres, porque. Y lo más importante es ese porqué, porque Dios te da esto, hace esto en ti y por eso eres feliz. Y el reinado de Dios es más fiel que el de cualquiera de los reyes de la tierra, incapaces de vencer la pobreza o de consolar a los afligidos o hasta de lograr la paz. Y con estas claves, las 5 que acabamos de dar, tratemos ahora de captar la originalidad del anuncio de cada una de las bienaventuranzas. ¿Quién es objeto de bienaventuranza? Bueno, primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en espíritu indica la apertura total a Dios y a los hermanos. Lo contrario de pobre es rico.
El rico en espíritu, es el autosuficiente, el orgulloso. Por lo tanto, quiere decir que el reino se recibe cuando cada vez que uno reconoce la radical necesidad de él. Uno habría esperado que Jesús dijera, dichoso porque te harás rico. Pero no, el plan de Dios es más profundo y más amplio. En cambio, dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino, ya, ahora, no en el más allá. Bienaventurados porque hay más Dios en ustedes, hay más libertad, menos apego a sí mismos y a las cosas. Eres dichoso porque mantienes la esperanza de todos. Los tejedores secretos de lo mejor son los pobres. El resto de las bienaventuranzas van en esta misma línea. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre en la Biblia describe a una persona que es capaz de ejercer el control sobre sí misma, sobre sus impulsos y emociones. Manso es el amansado, el que cuando tiene una reacción violenta es capaz de controlarse, el que no pretende dominar ni controlar a los demás. Es la persona que sabe convivir. Luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Las lágrimas describen ese estado de una persona en duelo por su propia desgracia o la de otros que le afligen. Generalmente se vive en medio de las rupturas de una relación. La muerte nos separa de un ser querido, un pecado. De alguna manera se refiere a la pobreza porque hay un vacío que pide ser llenado. Luego, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Hambre y sed son dos necesidades vitales del ser humano, que no admiten dilación para la solución. Tengo hambre, busco la comida, tengo sed, bebo algo. Pues esta búsqueda compulsiva de lo esencial para vivir se traslada ahora al terreno de las relaciones. No puedo esperar cuando se ha roto la relación. Hay que recomponer las relaciones deterioradas, es decir, buscar la justicia cuanto antes. Sigamos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia en el Evangelio de Mateo está casi siempre asociada al perdón. Pero hay un punto de vista más amplio. Donde quiera que alguien sufra, allí hay que reconstruir, mediante una acogida efectiva, el tejido social deteriorado. Ahora, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón no describe aquí una especie de inocencia que pareciera congénita en algunas personas. No, se refiere a un estado de limpieza interior, en la que se encuentra todo aquel que ha sido purificado por el sacrificio redentor de Cristo. En un corazón puro, las motivaciones son distintas a las de los demás. No hay codicia, no se guarda rencor, no se valora subjetivamente, sino objetivamente, solo se desea el bien a los demás. Ese es un puro de corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trabajo por la paz. De nuevo nos encontramos en el ámbito relacional, particularmente en ámbito conflictivo. En lugar de insistir en lo que puede desunir, por el contrario, se aporta siempre a lo que puede mantener y hacer crecer las buenas relaciones, las propias y las de los demás. Y llegamos a la última. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La identificación con Jesús y el compromiso profético con su reino, todo lo anterior, tiene un precio. Lleva a compartir
el destino doloroso del Maestro. La persecución se da de diversas formas, pero la más destacada es la difamación. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Acusaciones falsas e injustas. Y a pesar de toda esa violencia que se le viene encima, el discípulo no responde con violencia. Es verdad que es una víctima inocente, pero su actitud es otra, la de la resistencia de la alegría. No hay alegría mayor para un discípulo que el saber que se parece en todo a su Maestro Jesús. Y por eso dice, alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. En síntesis, las 8 bienaventuranzas delinean progresivamente el rostro de un discípulo de Jesús. Y si le ponemos cuidado, notaremos que se trata del mismo rostro de Jesús. Pero falta algo muy importante. ¿Y qué es lo que provoca toda esta felicidad? Como ya lo hice notar antes en las claves, Jesús no pone condiciones. Por lo tanto, no son las situaciones de desgracia o lo que uno haga, sino lo que Dios hace cuando estamos mal o cuando nos identificamos con Él. Por tanto, lo importante es que notemos que toda esta felicidad anuncia, anunciada proviene no del punto de partida. Esta felicidad no proviene del punto de partida, de la pobreza, de las lágrimas, de la mansedumbre, etcétera, sino del punto de llegada, o sea, de Dios, de la obra de Dios. De ellos es el reino de los cielos, dice desde el principio. Ellos poseerán la tierra, sigue. Ellos serán consolados. Ellos recibirán misericordia y así en adelante. Siempre Dios. En pocas palabras, Dios es la causa de la alegría. No se es feliz por el hecho de ser pobre, sino porque en esa pobreza Dios hace presente el reino. Y permítame enfatizar, se es feliz fundamentalmente porque Dios está obrando en uno, gracias a la buena nueva proclamada y realizada por Jesús de Nazaret. Por eso, si repasamos otra vez las 8 bienaventuranzas, rápidamente podríamos decir, 1. Somos felices porque en nuestra actitud de pobreza seremos capaces de reconocer nuestra necesidad de Dios. Y entonces Dios Padre vendrá con su reino, que es la manera de levantar vidas, de ocuparse de nosotros, y, y con la benevolencia y la eficacia que es propia de Él, como Padre y Pastor. 2. Somos felices en la mansedumbre, porque Dios Padre nos da la herencia de la tierra, esa meta de la comunidad fraterna y amorosa hacia la cual peregrinamos. 3. Somos felices cuando lloramos, porque en Dios Padre hallamos consolación. Consolación que no es simple alivio, sino la sanación real de nuestros dolores más profundos, la superación de aquello que nos aflige. Y esta es quizás la bienaventuranza más paradójica de todas. Alegría y lágrimas entremezcladas, tal vez indisolubles. Feliz quien no parece feliz, ¿verdad? Porque, pero no porque la felicidad se encuentre en el llanto, sino porque ocurre algo nuevo. Dios está del lado de los que lloran, pero no del lado del dolor. A todo aquel que llora, le dice, el Señor está contigo. Levántate tú que lloras, sal adelante. Dios camina contigo. Dios enjuga tus lágrimas. Dios libera tu corazón. Dios abre tu futuro. Y es que Dios no ama el dolor. Está contigo en el reflejo más profundo, en el brillo de tus lágrimas, para multiplicar el valor, para vendar tu corazón herido. En la tormenta está a tu lado como fuerza de tu fuerza. Dios solo conoce gente en movimiento. 4.
Somos felices porque Dios sacia nuestra hambre y nuestra sed de la justicia. En Él lo tenemos todo. Él es nuestra saciedad. Quinto, somos felices porque cada vez que somos misericordiosos con alguien, Dios Padre, por su parte, nos abraza a nosotros con su misericordia a pesar de nuestras debilidades y pecados. Sexto, somos felices cuando recuperamos la pureza del corazón, porque Dios Padre nos deja vernos cara a cara, gracias al acceso que Él nos da por medio de esa purificación recibida por la sangre de su Hijo. Séptimo, somos felices cada vez que hacemos algo concreto por la paz y por evitar la violencia, cuando trabajamos por restaurar la sana convivencia, porque Dios Padre entonces nos reconoce como hijos suyos en su Hijo Jesucristo, ya que como Él somos reconciliadores. Y octavo, somos felices cada vez que nos persigan y lo hagan con difamaciones, con insultos, por el hecho de haber profetizado, por el hecho de trabajar por Dios, por los pobres, porque Dios nos reconocerá como realizadores del reino junto con Jesús, por el hecho de que habremos asumido hasta las últimas consecuencias el discipulado y la misión. Bueno, terminemos nuestra lectura de hoy. Esta es la primera lección del Jesús Maestro en el Evangelio según San Mateo. Lo hace al aire libre, en una montaña, con el lago de Galilea al fondo. Elige la felicidad como primer tema, porque es lo que más extrañamos, lo que todos buscamos, en todos los sentidos, todos los días. Y como siempre, un anuncio inesperado. Uno se queda sin aliento ante la ternura y el esplendor de estas palabras de Jesús. Las bienaventuranzas, como las acabamos de ver, son el anuncio de que Dios se alía con la alegría de cada uno de nosotros para custodiarla y elevarla al máximo. La palabra clave de las bienaventuranzas es felicidad. San Agustín, quien ha escrito toda una obra sobre la vida bienaventurada, él anota: hemos discutido sobre la felicidad y no conozco valor que pueda ser mejor considerado como don de Dios. Dios no es solo amor, no es solo misericordia. Dios también es felicidad. La felicidad es uno de los nombres de Dios. Y el Evangelio me asegura que el sentido de la vida es en el fondo, en su esencia más profunda, la búsqueda de la felicidad. Pero también que esta búsqueda está en el sueño de Dios y que Jesús vino para traerme una respuesta. Y Jesús ha respondido con una propuesta inesperada, en contracorriente, que despliega 8 caminos que te dejan sin aliento. Los pobres son felices, los que no se cansan de luchar por la justicia, los constructores de la paz, los de corazón dulce y de ojos infantiles, los no violentos, los que son valientes porque son indefensos. Ellos son la única fuerza invencible. Las bienaventuranzas son la nostalgia abrumadora de una forma completamente diferente de ser persona. El sueño de un mundo hecho de paz, de sinceridad, de justicia y con corazones puros. Las bienaventuranzas no sancionan nuevas leyes, nuevos preceptos. Más bien son el anuncio gozoso de que el Dios del reino está aconteciendo cada vez que estamos inmersos en una de estas situaciones o actitudes enumeradas. Y Jesús repite con insistencia la palabra bienaventurados, la palabra felicidad, para indicar que hay un Dios que se ocupa de la alegría de todo ser humano, trazándole caminos. Lo más importante de cada bienaventuranza es el final, ese porque cuyo sujeto es Dios.
Y estas 8 rutas son la buena noticia, el anuncio gozoso de que si yo me hago cargo de la felicidad de otro, el Padre Dios se hará cargo de mi felicidad. La felicidad no es un estado anímico, ya lo dije, es una relación. Se basa en ese dar y recibir que nutre, que cuida, que custodia, que hace florecer la vida, lo que sabe poner una caricia en el alma. El aceptar las bienaventuranzas le cambia a uno la lógica del corazón y la pone a la medida del de Dios, este Dios del reino que tiene debilidad por los débiles, quien parte desde la periferia de la historia, quien ha elegido lo que hay de pobre y enfermo en el mundo para cambiar radicalmente el mundo, para hacer una historia que avance no a través de victorias a la fuerza, sino a través de la siembra de justicia y de la cosecha de la paz. Y es verdad que quienes viven de verdad las bienaventuranzas permanecen ignorados por el mundo. No serán grandes influencers, no saldrán en los periódicos, más bien los perseguirán, como ocurre con los profetas. Pero, pero es desde ahí, desde esta posición de desventaja, que se hacen los discípulos de Jesús. Y estos se convierten en los legisladores secretos de la historia. Miren, el mundo no va a ser mejorado por quienes atesoran más dinero. Los poderosos son como vasijas llenas, no tienen lugar para nada más. Les basta prolongar el presente, sí, pero no tienen caminos en el corazón. Aceptar las bienaventuranzas es abrirse a una lógica que cambie el corazón a la medida del de Dios, que cura para que podamos cuidar bien del mundo. En fin, las bienaventuranzas son el mayor acto de esperanza para un discípulo misionero de Jesús. El mundo no está, ni estará, ni hoy ni mañana, bajo el dominio de los más ricos y fuertes. El mundo le pertenece a aquellos que se atreven a hacerlo mejor. Y por eso cada vez que se proclaman, las bienaventuranzas vuelven a fascinarnos. Y vale la pena que ahora las repitamos despacio una por una. Las bienaventuranzas nos hacen tomar conciencia de que para habitar la tierra, esta tierra, este mundo tan agresivo y duro, un discípulo elige con Jesús el manifiesto, el estilo de vida más difícil, increíble, abrumador y desafiante que se pueda pensar. Pero yo les digo, vale la pena.